Déjame darle la bienvenida a José Antonio Crespo, gran amigo y un extraordinario analista político. José Antonio, pues está conociendo la información de que Luis Echeverría Álvarez murió el día de ayer, pero estábamos nosotros haciendo memoria, leyendo artículos, biografías. ¿Quién fue Luis Echeverría, José Antonio? Bueno, pues Luis Echeverría fue un político bastante hábil y astuto, que pues le atribuimos desde luego lo que pasó en el 68. Él estaba como secretario de Gobernación, parece que le urdió en buena parte que las cosas, el movimiento estudiantil, se fueran dando de tal manera que luego él mismo urdió que se generara lo del famoso 11 de octubre, y que eso le sirvió para que Díaz Ordaz pues le pusiera como presidente, porque en principio le había resuelto un problema que iba creciendo, y en el momento en que ya lo detuvo por la vía de la represión, pues se lo remitió nombrándolo candidato. Ese es su mayor problema, y lo del jueves de Corpus, El Corpus, ¿no? 71. Era un mundo donde el comunismo avanzaba, ¿no? Y había mucha información al respecto, José Antonio. Sí, en plena Guerra Fría, y efectivamente el comunismo estaba muy difundido en México. Estaban las guerrillas, que también, bueno, lo de la Guerra Sucia, porque mucha gente a raíz del 68, muchos jóvenes se fueron a las guerrillas, guerrillas urbanas, en fin, movimiento 23 de septiembre, etcétera, y entonces también se le atribuye una represión del ejército bajo su gobierno a esas guerrillas. Y no porque no hubiera que combatir una guerrilla armada, sino porque hacían ejecuciones extrajudiciales. Entonces eso también lo mancha, digamos, su imagen. Y un presidente sí, que no tenía buena relación con los empresarios. No, porque él también llegó un poco con este populismo que conocemos de América Latina, en donde habla mucho en favor de los pobres, muy en contra de los empresarios, a los que llamaba riquillos. Según él iba a cambiar dramáticamente el régimen, hablaba de una cuarta etapa de la Revolución Mexicana. Sí, hablaba en contra de los riquillos, hablaba de una especie de mafia del poder, pero que decía los emisarios del pasado, que eran pues lo que hoy conocemos como la mafia del poder. Hablaba mucho con ese tono, con ese discurso que consideramos populista. Recorría todos los días así distintas localidades, en algunos casos sí expropió o tomó algunas medidas que en principio podrían favorecer a los sectores más pobres. Entonces sí, se conoce como populismo, ¿no? Un populismo más o menos típico. Y el problema en materia económica fue que se endeudó más de la cuenta, precisamente para llevar a cabo algunos de esos programas sociales, en fin. Él pasó la cuenta en primer lugar a 4,000 millones de pesos, era mucho para esa época, y luego López Portillo, su sucesor, se disparó hasta los 100,000. Entonces ambos, esos dos gobiernos, pues sí representan, digamos, la descomposición del modelo que habíamos tenido antes, y que en muchos sentidos había sido exitoso, el de desarrollo estabilizador. José Antonio, ¿me dejas saltar el corte comercial, por favor, y seguir platicando contigo? Claro. Son 2 minutos. Regresamos después de la pausa. 9:15, seguimos platicando, y de verdad agradecemos su generosidad en este tiempo y en este fin de semana. José Antonio Crespo, analista político. José Antonio, nos platicas de Luis Echeverría Álvarez, de los claroscuros, creo que más oscuros que claros, que se tuvieron al momento de llevar a cabo su presidencia del 70 al 76, y de su historia previa en la Secretaría de Gobernación en aquella atribulada década de los 60, y también, José Antonio, la visión que tenía de país, de mundo, de empresarios, todo lo que estaba alrededor de este personaje, José Antonio, de la UNAM propiamente, que fue también ahí una de sus piedras en el zapato. Sí, desde luego fue la UNAM, y bueno, pues decíamos, efectivamente el socialismo, el marxismo estaba muy difundido, y a él no se le consideraba como marxista ni cercano, sino más bien una variante del populismo priista, del nacionalismo revolucionario, que sin embargo él decía que iba también a modificar en muchos sentidos. Y sí, pues ahí lo pedraron los estudiantes, ¿no? Tuvo que salir corriendo, en fin, le cayó una pedrada en la cabeza. Entonces sí, pues había un repudio, y inmediatamente organizó muchas manifestaciones en su apoyo ahí en el Zócalo,
pues con mucho acarreado, como se utilizaba y se sigue utilizando ese recurso. Pero en economía lo que decíamos, algo que fue muy grave, fue que le quitó, digamos, que ya no se basó en la asesoría del secretario de Hacienda, sino que, como se decía entonces, y él mismo lo dijo, la economía se va a decidir en Los Pinos, no en la Secretaría de Hacienda. Es decir, empezó a tomar medidas él sin tomar en cuenta la asesoría de los expertos, y evidentemente muchas de esas medidas fueron inadecuadas, incorrectas, hicieron daño a la economía. Pues un poco parecido a lo que ocurre hoy también, ¿no? En donde los asesores no pueden asesorar bien o tomar decisiones o influir sobre las decisiones del presidente, y o catan lo que él dice, aunque consideren que esté mal, o se salen, como fue el caso de Carlos Ursúa. Pues también eso ocurrió con Echeverría, y por eso también la economía empezó a ir muy mal, y con López Portillo se empeoró, porque también Sí, claro. López Portillo, en la misma Porque línea también fue el momento populista, que descubrimos que éramos millonarios de petróleo, mi querido José Antonio, y no pudimos así administrar es, la abundancia. y que nuestro problema era, ahora qué hacemos con tanto dinero, o sea, el problema con López Portillo. Pero subieron los precios del petróleo, López Portillo no tomó las medidas adecuadas, o sea, que se encaprichó con su propia política y nos llevó a una quiebra, a una crisis fuertísima en 82. ¿Qué país? Oye, José Antonio, también estamos platicando con José Antonio Crespo, analista político. Se informa que el día de ayer, a las 9:30, murió Luis Echeverría Álvarez a los 100 años de edad. Se da a conocer también y se conoce que entre su administración o en parte de su administración se crean instituciones fuertes que hasta la fecha siguen. José Antonio, el Infonavit, una institución que hoy en día se creó y nace en el 72, hoy en día continúa, se ha fortalecido, se ha modernizado. El Fonacot, por ejemplo, creo que nace en el 73 o 74. Vaya, instituciones que también al paso del tiempo, y por ahí se me ha de ir otra, que nacen también en su administración. Sí, sí, desde luego no todo es malo. El propio régimen priista, con todo lo que se le puede atribuir negativamente, creó muchas instituciones, el propio Banco de México, en fin, ya hasta después cobró autonomía. Eso es algo que ahorita nos ayuda, que no había ni con Echeverría ni con López Portillo, la autonomía del Banco de México, pero lo creó el régimen priista. Bueno, pues sí, todos esos años se crearon muchas instituciones, algunas muy positivas o benéficas, otros no tanto, en fin, pero desde luego que también tiene algunos aciertos. Lo que pasa es que el saldo más bien resulta negativo. Todos los gobiernos se les puede de pronto encontrar cosas positivas, cosas que sí funcionan, programas que son benéficos, pero se hace un saldo, ¿no? En cada gobierno, que le salió más bien las cosas que mal, como es el caso de algunos presidentes, ¿no? Claro. Martínez, etcétera. Yo creo que Cedillo fue un saldo más bien positivo desde mi punto de vista. Pero hay otros ¿Quiénes que no, quedan? también. ¿Quiénes quedan de esa administración? ¿Qué políticos quedan? ¿Porfirio Muñoz Ledo podría ser uno de esos políticos que son contemporáneos de esa administración? Sí. Así es, sí, desde luego que sí. Pocos, porque en realidad pues ya pasó mucho tiempo, sí. Yo creo que esa figura que también estuvo en primera línea fue Porfirio Muñoz Ledo, sin duda, sí. Qué interesante. Pues, José Antonio, de Luis Echeverría, de la política y de ese México de los 70s y de la visión que se tenía, podemos seguir platicando durante muchas, muchas horas. ¿Qué deja? Porque veo en redes sociales pues mucho resentimiento. Vaya, Twitter no puede ser tomado en cuenta como una parte, es una parte pequeña de la sociedad, pero ¿qué deja? ¿Y cómo se ve este presidente con él y con la historia? No, yo creo que tiene un papel histórico, o ya quedó en el recuerdo como alguien que no funcionó bien, que hizo daño al país, queriéndole hacer mucho bien, queriendo hacer una gesta histórica, ¿no? Eso era parte de su discurso. Pero a final de cuentas, pues como ocurre frecuentemente, pues toman medidas improvisadas, a veces toman medidas inadecuadas, pensando en que van a salir bien. Y como decía yo, no tomaba mucho en cuenta a sus asesores en materia económica, etcétera. Entonces el recuerdo que queda de él en la historia no es positivo. Digo, además de la parte de represión, que por supuesto que es condenable, pero en términos económicos y demás, pues tampoco salió bien. Él fue el inicio del derrumbe económico, del agotamiento del modelo de desarrollo que habíamos seguido
con buenos, es decir, no totalmente exitoso, pero sí con buenos números de crecimiento. La desigualdad social, ahorita se cree que no, porque el discurso vigente nos hace creer que la pobreza y la injusticia es producto del neoliberalismo. No, en ese momento estaba muy fuerte. Ahí estaba, mira, otra figura, Ifigenia. Ifigenia era claro. economista. Ifigenia, claro, tenía unos estudios sobre desigualdad muy importantes que nos dieron a conocer mucho cómo estaba la situación, y estaba peor de lo que después estuvo con el neoliberalismo. El neoliberalismo mejoró un poquito, de manera insatisfactoria, pero mejoró la situación de los sectores pobres, mejoró un poco la igualdad social. Estaba peor antes, en esos años de Echeverría, etcétera, estaba peor la desigualdad del ingreso. Pues José Antonio, de verdad apreciamos mucho que nos regales estos minutos, que nos ayudes a entender históricamente quién fue Luis Echeverría Álvarez, el legado, sus hierros, sus aciertos y lo que significó para la política nacional. José Antonio, te abrazo, en verdad muchas gracias por estos minutos. Con mucho gusto, hasta luego. Hasta pronto, es José Antonio Crespo. Usted lo puede escuchar también con Pepe Cárdenas, con nosotros, juntos a las 5 de la tarde a través del 104.1 FM y en los distintos espacios de Grupo Fórmula. Con el doctor Curcio también ahí participa el doctor José Antonio Crespo. Cintia Dávalo.